Buenos Buenos días. días, bienvenidos a esta mesa de tesis dedicada al escenario de la elección presidencial 2024 y el escenario de la reforma al INE, el llamado Plan B. Nos encontramos con el Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, él es nuestro anfitrión en esta actividad convocada por la Arquidiócesis de Monterrey, coordinada por Comparticipación, y tenemos también al maestro Guillermo Torres Quirós, director de Saber Votar, nos va a dar la ponencia. Ahorita hacemos la presentación formal. Monseñor, quisiera usted dirigirnos un saludo inicial y la oración inicial, y ya comenzamos a continuación. Claro que sí, muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa de tesis, ahora con ese tema tan importante que, pues bueno, pareciera que todavía falta tiempo, pero ya está a la vuelta de la esquina, y que es necesario también, pues, reflexionar y tener bases, ¿no? Claras, por dónde va la situación del país en estas elecciones presidenciales próximas. Gracias a todos por estar aquí, gracias al maestro, gracias para el maestro por estar con nosotros, como nos ha apoyado en muchas ocasiones, gracias de veras, y pues creemos que nos va a iluminar bastante el caminar. De manera especial, simplemente también, le decía a Marcial, ahorita cuando estábamos entrando, ¿verdad? Mañana es 19 de marzo, queda en domingo, y bueno, el hijo le gana ahí al papá, el Señor Jesús le gana en la fiesta dominical a San José, pero le decía a Marcial que desde la perspectiva cristiana, pues este es el verdadero Día del Padre, ¿verdad? El 19 de marzo. Y quiero felicitar a todos los papás aquí presentes, que Dios los bendiga mucho y que por la intercesión de San José les conceda las virtudes que un papá necesita. Que decía Fabrice Harhat, un filósofo francés, ¿verdad? Que los papás del día de hoy son unos verdaderos aventureros que aprenden a ser papás esperando contra toda esperanza en este tiempo posmoderno, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer la oración, que Dios los bendiga y la intercesión de San José les conceda esas virtudes que necesitan como papás en esta época de la humanidad. Vamos a hacer la oración inicial para iniciar con la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre bueno, te damos gracias por los dones que derramas sobre nosotros. Te pedimos los dones del Espíritu Santo para poder reflexionar juntos sobre los caminos de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra iglesia. Que podamos estar siempre comprometidos a la construcción del reino de tu Hijo aquí en el mundo. Bendice a todos los participantes, bendice a todas sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a comenzar a proyectar la presentación inicial. Bienvenidos a esta mesa de tesis, escenario preelectoral 2024 y plan B de la reforma del INE. ¿Qué es una mesa de tesis? Es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y pautas de acción. Y llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de la mesa de tesis, organizada o convocada por la Arquidiócesis, es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. Su objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 7 años, se han analizado 32 temas diferentes.
Los elementos de una mesa de tesis son, primero, un dossier de base que consiste en las evidencias de los hechos que deben ser analizados. El análisis, que en esta dinámica se realiza a través de la plataforma Mentimeter. Y un acta de tesis y de pautas de acción, que son los resultados tanto de la ponencia como de la dinámica de análisis y que recibirán posteriormente a la sesión. Miembros de la mesa de tesis son: preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la diócesis de Monterrey. Modera un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Esta mañana tenemos el honor de contar como ponente al maestro Guillermo Torres Quirós. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Tiene un máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, Campus Madrid, Indosoc. Es analista y comentarista político. Actualmente es coordinador de la Red de Comunicadores. Es vicepresidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, de la que fue también director. Coordinador operativo del proyecto Hazte Sentir y director editorial del portal sabervotar.mx. También es profesor de posgrado en la Universidad Anáhuac. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Te cedo la palabra y la pantalla para que puedas darnos tu ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcial, por la invitación. Saludos a todos. Estoy teniendo un poquito de fallas en mi internet. Voy a quitar la cámara para tratar de esa manera sea más clara. ¿Qué se está proyectando? Nada más para saber. Sí se ve. Bueno, pues voy a platicar efectivamente acerca de este tema. Creo que es crucial para entender ahorita este asunto. Estamos entrando en 2023, en el que estamos viendo pues, prácticamente como una serie de acontecimientos y acciones que hay que tomar en cuenta. Como es un año previo a la sucesión presidencial, he estado viendo que en los últimos meses ha habido un esfuerzo del actual gobierno por tener un control político de todos los, digamos, de todos los espacios de donde hay consideración de, ya sea el poder legislativo, del cual tiene un control no total, eso hay que decirlo, del poder judicial, que a partir del cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ha habido cambios importantes al respecto, y en los tres órdenes de gobierno, en el manejo de los medios y en distintos ambientes en los que se quiere tener el control. Podríamos decirlo en palabras llanas que lo que está buscando esta actual administración es heredar su modelo, heredar su, digo, para que quede claro, le puse cuarta transformación, que es lo que ellos han denominado como su modelo, pero lo que quieren hacer es heredar el modelo, gane quien gane, de los aspirantes dentro del propio Morena, y bueno, es un poco por ahí va este. ¿Qué fue lo que pasó con el tema del plan B? Antes del plan B, pues había un plan A. El plan A era una reforma constitucional, donde se necesita mayoría calificada. Hay que decirlo, los últimos 3 intentos de una reforma constitucional por parte del gobierno actual han fracasado, no han logrado la mayoría calificada. Esto en referencia, por ejemplo, a la reforma eléctrica, que no consiguió los votos, la reforma de seguridad, que no consiguió los votos para lo que se buscaba, y lo único que consiguió fue votos para ampliar el plazo hasta el 2028, pero no resolvió y no terminó de alguna manera ganando en la postura original. Y la tercera, la electoral, no logró los votos, y entonces se plantea este llamado plan B. ¿Qué es el plan B? Reformar 6 leyes generales relacionadas al tema electoral en 2 paquetes. Primero está el primer paquete que se aprobó en el mes de diciembre del año pasado,
que son reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas ya iniciaron su camino dentro de la reforma, dentro de su publicación en diciembre. Los partidos políticos metieron su acción de inconstitucionalidad vía el Poder Legislativo, como lo marca la ley, el 33% para poder hacerlo. Y los municipios, los estados y los partidos políticos hicieron también controversias constitucionales. Hay que recordar que son dos figuras distintas, la acción y la controversia constitucional. La controversia cuando hay un choque de decisiones de los poderes. Eso es en el primer paquete. El segundo paquete es el que apenas aprobó hace unas semanas, que son reformas a 4 leyes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación Electoral. Esto voy a explicar en qué consisten algunos de estos puntos. El plan B son prácticamente 3 ejes. El primer eje es lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales. Por ejemplo, se está garantizando el voto de personas que están en prisión preventiva. Se está garantizando el voto de personas con discapacidad en estado de postración. No aclaran a qué se refiere estados de postración, porque puede ser desde una persona que está en silla de ruedas hasta una persona que está en cama y que no puede ser. El otro es facilitar el voto de las personas en el extranjero. ¿Cómo es esto? Ya no sea necesaria la credencial del elector. Actualmente hay 500,000 de mexicanos inscritos en el INE, su credencial de elector, pero actualmente hay 30 millones de mexicanos, 18 millones potenciales. ¿Por qué 18 millones potenciales? Porque es gente que tiene relativamente poco tiempo que se fue, su liga con México todavía sigue siendo muy, muy reciente. La propuesta del plan B es que las personas con el simple hecho del pasaporte o el permiso consular que tienen el 98% de los mexicanos que están allá puedan votar. Otro es las famosas cuotas de inclusión, que en el 2021 lo vimos con las acciones afirmativas. Esto es las candidaturas de cuota, llámese capacitados, indígenas, migrantes, jóvenes, LGTB, afromexicanos. Luego, la paridad en las gobernaturas. ¿Esto a qué se refiere? A que un periodo sea para un sexo y el otro periodo para otro sexo. Por ejemplo, ahora en Coahuila, en el transitorio que se hizo de la reforma, se va a elegir ahora a un hombre y en la siguiente elección tendrán que ser a fuerzas las que compiten van a ser mujeres. Entonces, eso es lo que es regular la paridad en las gubernaturas. Y un punto que hay que decir que sí es válido, esto de que los que busquen, los diputados y senadores que buscan la reelección, deban separarse de su cargo. Actualmente ya tuvimos el primer paquete de diputados que se reeligieron, más de 30 diputados federales, los cuales nunca renunciaron al cargo, estuvieron haciendo campaña mientras eran diputados y tuvieron recursos. Ese es el primer eje de la propuesta del plan B. El segundo es lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Electoral. ¿Qué es lo que terminaron haciendo en esta parte? Rediseñaron la estructura de las autoridades electorales, tanto a nivel nacional como a nivel local. Desaparecieron la sala regional especializada que se creó porque se juntaban muchos juicios en el Tribunal Electoral y había que sacar adelante todos estos. Se acota la facultad de interpretación y sanción de las autoridades electorales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado que el INE pues le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no haber hecho comprobación de gastos de precampaña. Eso era una facultad que tenía el INE. Ahora, en esta propuesta de plan B es quitarle esa facultad. Otro punto en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional Electoral, desaparece el PREP, que es el programa de resultados preelectorales. Los cómputos van a iniciar el mismo día. Esto puede generar algo de confusión, tomando en cuenta que estábamos acostumbrados que el PREP se soltaba 2 horas después de cerrar la casilla. Esto es a las 8 de la noche. Y esto que estaba, de alguna manera daba cierto espacio a la gente. Ahora tendremos resultados hasta las 10 de la noche, lo que va a empezar a generar muchas dudas al respecto. No va a fluir tan rápido porque van a ser ya cómputos directos. También se modifica el calendario electoral federal iniciando ahora en noviembre y no en septiembre como marca actualmente la ley,
que es de la primera semana de septiembre, está proponiendo que sea el tercer fin de semana del mes de noviembre. Dentro de las reformas al Sistema Nacional Electoral, ahí habría que mencionar que se está prácticamente eliminando al 80% de los funcionarios de servicio profesional en materia electoral. Las implicaciones que tiene ahorita las vamos a ver. Y el tercer eje es justicia electoral. Se está rediseñando el sistema de medios de impugnación. Ahora solamente habrá 4 sistemas de medios de impugnación. Antes había 5 hasta 6, depende el tema. Se rediseña el sistema de procedimientos y queja y sanciones y prevalece el procedimiento ejecutor sancionador, el PES, y crea uno nuevo para la fiscalización y remoción de consejerías. Es decir, el Tribunal Electoral va a poder remover consejeros y va ahora a encargarse de la fiscalización, lo que antes hacía el INE. Instrumenta el tema del juicio en línea, que no existía en justicia electoral, y y extraura la suplencia de queja en todos los medios de impugnación. Esto, de alguna manera, lo que hace es sintetizar el proceso de justicia electoral, tratando de que esta sea rápida, pero quitando elementos para poder hacer los procesos de impugnación. Recordar que, por ejemplo, en materia de justicia electoral, aquí no hay días de descanso. Todos los 365 días, las 24 horas se consideran parte del procedimiento jurídico, es decir, nunca hay tiempos cortados. Bueno, ¿qué implicaciones tiene el tema del Plan B? Bueno, pues probablemente pone en riesgo, por ejemplo, el resguardo de los datos personales y la actualización electoral. ¿Esto por qué? Porque la reforma plantea que al no tener recursos el INE, los módulos del INE se van a encontrar ahora en oficinas de gobierno, con la posibilidad de esto de poder vulnerar los datos personales, obstaculizar el trabajo de los funcionarios para ir actualizando el propio padrón. Desaparece el servicio profesional electoral, que habría que distinguir que este servicio profesional es un servicio que lleva muchos años, que es muy técnico, que no es que el problema de que sea muy técnico es que tiene sus propias dinámicas muy particulares. Y este se encarga además, entre otras cosas, de capacitar, por ejemplo, a los funcionarios, de gestionar los espacios para las casillas. Es decir, hay mucha operación de ese servicio profesional electoral que al eliminarse, pues evitaría o podría generar conflicto el proceso de organización. Vulnera, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios de casilla, se reduce el tiempo de preparación, se reduce el tema, por ejemplo, para ir integrando las mesas de casilla, también eliminaría la formación de funcionarios, supervisores y capacitadores electorales. Esto compromete totalmente el trabajo en la jornada electoral e incluso pueda lograr que aumente la ausencia de los funcionarios. Y lo que es muy, muy claro que marca la propia ley electoral es que si no están los funcionarios, las personas que están formados en la fila son los que ocuparían la presidencia de la mesa de casilla. Para que nos demos una idea, las mayores números de anulaciones de casillas se da precisamente por este caso, porque no están integrados los funcionarios originales. Por lo mismo se está mermando toda la capacidad operativa del propio INE, que le quita su certeza y calidad, y la propia eficacia del instituto para instalar las más de 160,000 casillas durante las elecciones. Si en un distrito no se llega a instalar el 20% de las casillas, la elección puede anularse. Si se anula el 20% de las casillas, se anula la elección en su totalidad. Esta propuesta del Plan B de alguna manera vulnera eso. También hay que decir que se restringe la capacidad sancionadora y regulatoria de las autoridades electorales. La falta de sanciones que va a generar pues, impunidad y elecciones sin piso parejo. Por ejemplo, al quitar las facultades de fiscalización, pues ahora no habrá quien, no será rápida el tema de señalar las irregularidades y bueno, pues se le da manga ancha a los partidos, a cualquier partido para poder hacer violación a actos sin tener una sanción inmediata. También hay que decirlo que con las reformas que están proponiéndose se expande la capacidad de propaganda de los servicios públicos porque ahora ya no se les va a castigar. Las declaraciones de todos los funcionarios, incluidas las del presidente, pueden hacerse durante las campañas
con el argumento de la libertad de expresión. Y bueno, pues se elimina, por ejemplo, la sanción relativa a la pérdida de registro como candidato, como precandidato o candidato, si no se presentan informes de gastos. Tampoco podrá aplicarse la nulidad de la elección en caso de rebase de tope de gasto de campaña. Si alguien se gasta más de lo que es, ahorita ya se podía eliminar una elección, hoy en día esto ya no es posible. ¿Cuál es ahorita el proceso para defender, digámoslo así, la democracia? Bueno, pues la propia Constitución prohíbe que se hagan cambios jurídicos electorales 90 días antes de la elección. Por lo tanto, estaremos viendo que para el mes de junio tendría que resolverse ante la Suprema Corte de Justicia, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo relacionado al proceso electoral 2023-2024, que formalmente inicia el 1 de septiembre de 2023 sin el plan B. Con el plan B se extiende, entonces tienen que resolver en el mes de junio, y para esto, ¿qué se necesita? Que la Suprema Corte tenga una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los votos. En otras palabras, si 4 de los 11 ministros dicen que es constitucional el plan B se consideraría constitucional. Hay que decir que hay algunas irregularidades que permiten pensar que el plan B tiene de alguna manera inconsistencias jurídicas que puede ayudar a entender el asunto. Por ejemplo, fue presentada por el Ejecutivo y aprobada en la Cámara de Diputados en 3 horas de la madrugada, lo cual de alguna manera pues indica que no hubo tiempo para conocerla y no se creó el consenso legislativo. Se aprobó con Morena y sus aliados. La contienda electoral, por lo tanto, se está haciendo dispareja cuando el gobernante va a hacer uso de programas sociales o recursos públicos para hacer propaganda política, ya sea en beneficio tuyo propio del partido. Otro de los puntos vulnerables es que están eliminando para temas no en procesos no electorales de 300 juntas que tenemos y que se marcan, 300 juntas distritales para organizar la elección, reduce a 260 con el pretexto de la austeridad, pero no se indica cuáles son las que se van a reducir. Por lo tanto, puede haber una serie de conflictos y de situaciones muy particulares en el antes y después del proceso. Por otro lado, el gobierno se da licencia para intervenir en los comicios al permitir la Ley General de Comunicación Social con ese falso uso de la libertad de expresión. Como ya mencioné, se afecta a la estructura general del INE, empezando por la Junta General Ejecutiva, el secretario ejecutivo, que se elimina y se agrupa en direcciones del propio INE. Ahorita me voy a mencionar, ya ustedes saben que ya pasó al respecto con el mundo Jacobo Molina. Las personas que hoy forman parte, por ejemplo, del Servicio Profesional Electoral, bueno, se les liquida. La reforma impacta fuertemente las finanzas del propio INE, propone liquidar a miles de personas que laboran en el instituto. Y habría que mencionar algo. Las juntas distritales, de tener 5 funcionarios, 5 vocales, quedaría un solo vocal. Las funciones de los 5 quedaba en una. Una amiga que es consejera vocal en el distrito 1 de Palenque me dice, hay lugares del distrito que están a 3-4 horas de terracería. Por lo tanto, pues un vocal va a ser difícil que acuda a atender en particular algunas secciones electorales, y sin personal pues va a ser difícil atender el asunto. Las reformas también hay que decir que relativas al tema del procedimiento electoral, ya dije, se afectan la conformación de mesas directivas, los procesos democráticos internos de los partidos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la regulación ante medios de comunicación, si están violando la ley con el tema de los espacios, pues no va a haber quien haga acompañamiento de esa parte. Por lo tanto, se complica el trabajo del funcionario de casilla con el ciudadano. Y bueno, pues también, por ejemplo, se compromete la certeza sobre quiénes van a ser los representantes de los partidos en la jornada electoral, los cómputos en el personal calificado en tiempos reducidos, pues eso también puede provocar una incomodidad dentro del propio proceso. Y hay que decir que las reformas a los temas de equidad y condiciones de la contienda van a retroceder de alguna manera la posibilidad de los propios derechos políticos, porque está violando, por ejemplo, el derecho de consulta previa e informada para las comunidades indígenas, a la falta de personal, permite la injerencia de servidores públicos en las campañas, que así ya quedaría plasmado en el tema del plan B. Bueno, puntos importantes aquí del plan B, se aprueba,
Y ahora vemos el camino político. ¿Cuál ha sido el camino político? Bueno, pues se hicieron estas marchas en defensa primero del INE con el tema de la reforma constitucional, que fue esa manifestación hacia el Zócalo, hacia el Monumento a la Revolución, hacia México, y en más de 100 plazas. Y ahora esta manifestación ciudadana del 26 de febrero, cuya respuesta por parte del Ejecutivo fue decir que los que habían participado en la manifestación era gente que había participado en gobiernos anteriores, que eran defensores de los fraudes electorales, que habían formado parte de la corrupción en México, que han pertenecido al narcoestado, que ha quedado de manifiesto que los generales García Lunas y los Calderón se impusieron los 2 sexenios, el de Fox y Calderón, y dice, cuando dicen que el INE no se toca, lo que hay que estar pensando es que no se toca la corrupción. Según ellos, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata, todo tiene el derecho a manifestar. Sí, la denostación, primer elemento para hablar acerca del tema de la marcha. Sin embargo, hay que decir que estamos empezando a ser testigos ya de algunos puntos importantes en relación al futuro del propio Plan B. Esto tiene que ver con, primero, dentro de la propia ley se elimina la figura del secretario ejecutivo y se separa del cargo a el secretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo Molina. Pero aquí hay un punto importante. El tribunal administrativo, ojo, no el tribunal electoral, sino el tribunal administrativo le regresa el cargo. ¿Y por qué? Porque la Constitución es muy clara de que existe la figura constitucional del secretario ejecutivo del INE, que en lo particular termina funciones en el 2026. Y ya antes se habían dado una serie de resoluciones cuando se impugnó la reelección de Edmundo Jacobo dentro del propio cargo. Esto quiere decir que es una buena señal en el sentido de que el Poder Judicial dice, a ver, el cargo existe en la Constitución. Mientras no se reforme la Constitución, este cargo se le tiene que restituir, por eso se le restituyó en la Junta del Consejo, se le reconoció, al presidente le molestó eso, de que lo hayan aplaudido y demás, pero este es un punto importante. Ahora, dentro de los 2 paquetes del Plan B, el primer paquete se recibió las impugnaciones, se nombró al ministro Alberto Pérez Dayán y él resolvió suspender hasta que se resuelva en el Pleno esa primera parte del Plan B. Y suspenderlo por los efectos de las elecciones del Estado de México y Coahuila. Ahora, falta que la Suprema Corte asigne el caso del resto del paquete del Plan B, que, ¿por qué no la tienen que asignar? Porque todavía están en tiempos para hacer las impugnaciones, que apenas tiene poco que se publicó. La presión mediática, les puedo decir, está teniendo efectos al interior del Poder Judicial, donde está ya una reflexión del tema e incluso implicaciones políticas que siempre tienen mucho que ver también estas cosas. Y cuando digo implicaciones políticas, el hecho de que, por ejemplo, 2 ministros de la Corte que saldrán en funciones en menos de 2 años, han estado con sus equipos reflexionando y bajo algo lógico de su futuro dentro del servicio público y privado. Es decir, después de ser ministros de la Corte, dedicarse a su jubilación, pero también están pensando, bueno, pues cuál va a ser su futuro y su fama. Y ante eso, pues piensan y reflexionan que no es algo tan sencillo. En otras palabras, las manifestaciones a favor del INE parece que sí están teniendo efectos, por lo menos dentro de la brújula del propio Poder Judicial. ¿Qué escenarios se pueden dar con el tema del Plan B? Un rechazo total al Plan B por parte de los ministros, que no se logre estos 4 votos que necesitan para declararlo constitucional. ¿Qué podríamos esperar? Pues ataques del presidente hacia la Corte, que ya se han dado. Un castigo presupuestal. Es fecha en la que no se ha entregado el presupuesto en su totalidad al instituto. Hacienda, de alguna manera, aprovecha esa situación. Aunque hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de que se le resuelvan todos los recursos al propio INE aprobados en presupuesto, no ha sido así al 100%. Y una mayor garantía
de elecciones imparciales. Eso también hay que decir que puede provocar esto. Ahora, un rechazo parcial al plan B, esto es, que algunos elementos del plan B digan, estamos de acuerdo con esos elementos. Que los ministros hagan votos particulares, que se separen el proceso de votación y que en algunos digan que sí, en otros que no, así que queda en un estilo como de híbrido, consideren que algunas son más. Aún así, en ese escenario, vamos a ver un ataque del presidente por no tener el paquete. Va a culpar a la Suprema Corte y a la oposición de implementarse, y algunos puntos que se lleguen a aprobar pueden afectar al proceso electoral. El caso del voto en el extranjero es uno muy grave. La Constitución es muy clara, el único organismo responsable de contabilizar y de organizar una elección es el INE. Dejar la facultad a los consulados y a las embajadas, pues puede provocar, primero, que no están preparados, que no están, digamos, administrados. ¿Y por qué digo en esa parte? Porque al permitir que sea el permiso consular, podríamos llegar a tener hasta potencial 18 millones de electores. Eso podría modificar el resultado de la elección de una forma importante. Ante la falta de personal, ¿quién va a acudir al tema de las prisiones preventivas, de los discapacitados, etcétera? Si se generan dudas importantes. Tercer escenario, se aprueba el plan en su totalidad. El presidente va a ser un triunfo en su narrativa, un desastre en la organización electoral del 24, la intervención del gobierno federal en las elecciones, como ya mencioné el caso de los mexicanos en el como han estado votando y por las percepciones del tema de la Corte, podríamos asegurar que hay en estos momentos 3 posibles votos a favor de la reforma del plan B, que sería el caso de los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y también posiblemente Arturo Saldívar, aunque parece que esto está cambiando en las últimas fechas. Hay 3 ministros de la Corte que podrían ser neutros por su forma de cómo han votado en algunas circunstancias. El caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjad y Juan Luis González Alcántara Carranza. Estos últimos 2 nombrados en la admisión de López Obrador, aunque López Obrador ha sido crítico de ellos por haber votado ya cosas en contra del propio presidente. Por último, tenemos el bloque de los anti-AMLO, los que sí se han mostrado en votos concurrentes en contra del actual gobierno, que es el caso de la presidenta de la Corte, Norma Piña, del ministro Pardo, del ministro Lainez, de Luis María Aguilar y de Alberto Pérez Dayán. Este último, el que concedió la suspensión en un primer momento al respecto. Junto con pegado con el tema del plan B, está la elección de los consejeros del INE. Yo la coloco dentro de este propio espacio, porque hay una posibilidad de que también termine totalmente impugnado el proceso de la renovación de los consejeros del INE, una facultad que tiene exclusiva la Cámara de Diputados y que tiene que ser aprobado con las 2/3 partes de los votos. Como Morena y sus aliados saben que no tienen mayoría calificada, de alguna manera han ido corriendo un estilo de ruta crítica, donde han ido colocando los tiempos para que todo termine en un proceso de insaculación. Se creó un comité técnico de evaluación con 7 integrantes, de los cuales 5 son cercanos a la actual administración federal. Esto porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos propuso a 2 personas para ese comité y la Junta de Coordinación Política a otras 3 personas, o le dio 5 integrantes. Los otros 2, digamos que no son pro gobierno federal, son las 2 propuestas del INAI. Se sacó la convocatoria para los aspirantes, ha ido actualmente el proceso avanzando, ahorita estamos en la fase de entrevistas, son 96 personas que siguen el proceso de entrevistas que se van a hacer precisamente los siguientes días en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación va a remitir la lista de aspirantes a la Jucopo va a tener que hacer todavía un filtro ahí, hacer la votación del pleno para el 30 de marzo, en caso de que no se llegue a un acuerdo a la insaculación, y en caso de remisión de la lista, el pleno de la Corte tendrá que insacular en el pleno de esta misma. Este procedimiento para que del 3 de abril, fecha en la que terminan sus funciones 4 de los 7 consejeros, termine ese procedimiento. Como mencioné, ha habido inconsistencias. Una de las inconsistencias fue los resultados del examen, donde misteriosamente la gente más cercana al actual gobierno fue la mejor calificada, cuando tenías ahí exconsejeros
electorales, agentes que hicieron leyes electorales cuya calificación en los exámenes fue menor que la de estos, y bueno, eso generó sospechas y dudas al respecto. Hace unos días hubo una declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que legalmente es cierto. Dice, nada impide que afines a Morena sean consejeros del INE. Pero como diría el propio presidente, pues no sería lo más moral en ese. En esa parte hay que decir que se están perfilando algunos favoritos dentro de este paquete. La más sobresaliente es el caso de Berta Luján, Berta Alcalde Luján, la hija de Berta Luján, hermana Berta María Alcalde Luján de Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, que se mantiene dentro de los 96. También está Etsaí Sandoval Ballesteros, que es hermano de Irma Heréndira Sandoval, que fuera la secretaria de la Función Pública al empezar la administración actual federal. Luego está Maday Merino, que fue presidenta del Instituto Electoral del Estado de Tabasco, una mujer muy cercana al secretario de Gobernación. Y está el caso de Diana Talavera, que ya ha sido consejera en el Instituto Electoral del Estado Federal y que es, y cuyo cuñado es John Ackerman, el esposo de Heréndira Sandoval. Si hay gente cercana todavía que sigue en el proceso a esta parte. Hago una distinción dentro de este proceso. Está el caso de que por primera vez 3 aspirantes se reconocieron como no binarios. El más sobresaliente es el magistrado local de Aguascalientes, Jesús Baena, el cual tiene fuertes posibilidades también. Se mantiene en la lista de los 96. Y nada más para que tengamos un contexto, su llegada al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes se da por una resolución del Tribunal Electoral acerca de las posiciones para la población de la comunidad LGTB y todas las implicaciones que tiene al respecto, pues se convierte más en un tema ideológico y de cuotas que en un tema de capacidad. Mencionar que algo también positivo, interesante, es que el actual consejo se queda con 7 consejeros, de los cuales hay que decir que estos 7 más los 4 que ya van de salida, entre Lorenzo Córdoba y Murayama, que son los más conocidos, hay que mencionar que los 11 consejeros del INE se manifestaron en contra del Plan B e hicieron un documento en contra del Plan B. Por lo tanto, sí habría que decir que hay, por lo menos, si llegan estos 4, todavía hay 6 consejeros que siguen de alguna manera mostrándose a favor de la autonomía del instituto. Y eso le da ciertas facultades. Incluso la misma Carla Humphrey, que fue muy cercana a Morena, al impedirle el paso para contender a la presidencia del Consejo General, le está dejando posibilidades a ella de ser más férrea en su defensa de la autonomía del propio instituto. Eso también se ve en impugnación y vamos a ver en qué termina, pero bueno, va junto con pegado con el tema del. Voy ahora a la parte de el panorama preelectoral del 24. Actualmente la Cámara de Diputados está integrada con una mayoría, como ustedes saben, de Morena, 201 diputados, más el Verde y el PT, pues tienen la mitad más 1, la mayoría absoluta, y por lo tanto, pues pueden proponer planes B, más no tienen los votos de reforma constitucional. Eso a lo mejor no lo hemos dimensionado, pero sí tiene efectos importantes. Tenemos el caso de la oposición tradicional, el PAN 114, el PRI 69, el PRD 15, y Movimiento Ciudadano que ha ido ganando poco a poco diputados, acaba de ganar hace unos días una diputación más, que se le fue a Morena, y bueno, así está actualmente el mapa de la Cámara de Diputados. En el caso de los senadores, ya se eligió el senador que hacía falta de Tamaulipas. Morena tiene 61 senadores, la primera fuerza, no le alcanza para la mayoría absoluta, necesita de sus aliados. ¿Quién son sus aliados? Encuentro Social, que tiene 4 senadores, el PT que tiene 5 y el Verde que tiene 6, eso le ayuda a tener mayoría absoluta, más no mayoría calificada. La segunda fuerza el PAN, que tiene 20 senadores, el PRI que tiene 13, MC que también ha ido subiendo en el número de senadores, ahora tiene 12 senadores. Tenemos el caso del grupo Plural, esos 4 senadores que se salieron de los grupos parlamentarios y que han creado su propia bancada, donde está Emilio Álvarez y Casa, donde está Gustavo Madero, y que bueno, suman 4 del famoso grupo Plural.
Aquí está un mapa de cómo estaban, cómo iniciaron las gobernaturas en 2019. Morena tenía en enero de ese año solamente 4 gobernaturas. Digamos, su estructura a nivel estatal era todavía pequeña. Actualmente en el mapa es que Morena junto a sus aliados tiene 22 gobernaturas. Prácticamente se ha ido expandiendo a nivel nacional. En el caso de el PRI es el que más ha tenido número de baja de gobernaturas, teniendo actualmente solamente 3. El PAN 5, MC 2 casos, ustedes conocen perfectamente bien, Nuevo León y Jalisco. Y bueno, pues este mapa nos implica un elemento para las elecciones del 24. Va a haber mayor operatividad por parte de los gobiernos estatales afines a, o mejor dicho, no afines, sino que son parte de Morena. Los congresos locales, Morena actualmente tiene 22 congresos locales, junto con el de San Luis Potosí, que es aliado, 23 congresos. El PAN 6, el PRI 2, Movimiento Ciudadano solamente tiene 1. Esto le da también un juego importante en la aprobación de leyes locales y de ciertas cuestiones operativas. En lo que respecta a los diputados locales, para que nos demos una idea, actualmente el 37% de los diputados locales a nivel nacional pertenecen a Morena, 5% al PT, 6% al Verde, y total, los Morena y sus aliados tienen 48% de los diputados locales. El PAN 18, el PRI 16, el PRD 4, en total un 38%, MC 6%, 3% de los que no tienen partido o que se salieron de algún grupo parlamentario, 5 que representan partidos locales y otras representaciones que todavía quedan ahí presentes. Por lo tanto, eso también tiene que ver mucho de la operación para el proceso electoral. ¿Qué pasó en otras elecciones? Bueno, siempre todas las elecciones hemos tenido siempre elementos políticos que de alguna manera pueden modificar los escenarios. En el 94, por ejemplo, tuvimos la aparición del ejército zapatista, la muerte del candidato Colosio. Esto provocó miedo en el ambiente general de la elección y un triunfo de Zedillo sin mayor problema. En el año 2000, la crisis económica del 95 fue alargando su proceso. La exigencia o el tema de la elección fue el cambio, después de un desgaste de 60 años de gobiernos del PRI. Eso le generó el triunfo a Vicente Fox. En 2006, el tema del desafuero y todo el tema de López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal provocó que la narrativa fuera el peligro. Es decir, el peligro de alguien que podría ser como un Hugo Chávez o que siguiera la administración. Por un pequeño margen, gana Felipe Calderón. En 2012, el contexto es la guerra contra el crimen organizado. Y eso de alguna manera genera muchísimos comentarios, narrativas, etcétera. El tema es la seguridad y regresa el PRI con Peña, que es la venta de lo que se hace en la elección. En 2018, el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, más todos los casos de corrupción, el Casablanca, etcétera, provocaron que el voto en el 2018 fuera un voto de castigo contra los partidos de siempre, en ese momento contra el PRI en particular. Eso le generó el triunfo a López Obrador. ¿Qué podríamos esperar nosotros en el 2023? Varios puntos. El que esta elección se convierta en una elección de tipo plebiscitaria, es decir, quienes quieren que estén de acuerdo que no siga el actual gobierno y que siga López Obrador, o los que quieran que siga López Obrador. En eso se va a reducir la elección. Todos los demás temas que pueden ser temas de interés nacional pasan reducidos a o estás a favor o estás en contra. ¿Y qué elementos tenemos ahorita previos a ese asunto? Bueno, hemos visto cómo se ha ido generalizando la polarización, la confrontación como un elemento cada vez más natural. Hoy día vemos comerciales donde las frutas y los carbohidratos se pelean. Bueno, todo tiene que ver en ese ambiente de polarización. También está generando muchísima incertidumbre, una gran duda de qué es lo que va a pasar, más cuando en algunos puntos medulares como la seguridad, la economía, la salud, existen dudas de qué es lo que puede llegar a pasar. Pero está generando mucha incertidumbre y más por este asunto de la sucesión adelantada provocada por el presidente como un gran distractor. También hay un ambiente de fragilidad en materia económica, qué es lo que va a pasar, el tema de la inflación,
el tema en general como sociedad, de que hay como un sentimiento de que estamos frágiles. El otro punto es la diferencia. Este ambiente está provocando que mucha gente diga, ¿para qué voy a votar en el 2024 si ganan los mismos de siempre? Ya le dimos la oportunidad incluso al que era más distinto a los demás y no hemos visto ningún cambio. Y también este ambiente genera muchísimo pesimismo. Gente que dice, no va a ser difícil que haya una alternancia de gobierno, va a ser difícil que si regresan los de antes hagan un cambio sustancial, mejor tampoco no voto, hay un ambiente de alguna manera, sí, híjole, pues eh, mejor que las cosas sigan como están y si se empeoran, pues bueno, veo cómo me salgo de eso. Ese es el panorama previo que tenemos en esos momentos rumbo al 2023. Ahora, algunos elementos a considerar. La encuesta de México Elige de mediados del mes de marzo marca, por ejemplo, que en comparación con el mes de febrero sigue aumentando la aprobación presidencial, este mapa es de la aprobación presidencial, principalmente en el sur del país, donde ya tenemos el caso de 4 entidades, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde la aprobación presidencial es de arriba del 80%. También tenemos el caso del Pacífico, donde hay una percepción muy alta hacia el presidente. La zona del Bajío, que sigue siendo la de menor aprobación, siendo Zacatecas el más bajo, una aprobación menor a los 40 puntos porcentuales, es donde está más castigada la percepción de la aprobación presidencial, pero sí vemos prácticamente cómo en gran parte del país todavía hay una buena calificación hacia el presidente. En lo que respecta a los gobernadores, hay algunos gobernadores están evaluados arriba del 70% por su población. Es el caso de Curi en Querétaro, Vila en Yucatán, Michoacán Hidalgo, Rubén Rocha en Sinaloa, Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, donde está muy bien calificado. Sin embargo, hay algunos reprobados, algunos que tienen menos del 50% de aprobación. Están Claudia Sheinbaum, está Maru Campos, está Cuauhtémoc Blanco, está Indira Vizcaíno de Colima, Enrique Alfaro en Jalisco, Diego Sinú en Guanajuato, Esteban Villegas en Durango. El peor calificado con menos aprobación en el país y menos de 30%, David Monreal de Zacatecas. Según los datos del INEGI, actualmente Morena, y regresando un poco al tema del potencial que tiene Morena para su dinámica de poder, Morena tiene 20, tiene 20 gobernaturas más 2 gobernaturas aliadas. El PAN tiene estas 5 gobernaturas, el PRI 3, MC prácticamente 2. Esto ya en números reales, lo que estamos hablando es de que Morena, junto a sus aliados, está gobernando al 58.6% de la población a nivel estatal, 73, casi 74 millones de personas. El PAN 16 millones, el PRI 21 millones, MC 14 millones, que sumados estos, digamos, de oposición, son 52 millones, el 41.4% de la población que va de alguna manera ahí gobernando. Y eso, este punto nos hace la reflexión de la importancia de la elección de este año en Coahuila y el Estado de México. La suma de la población en Coahuila y el Estado de México suma el 16% a nivel nacional. Si Morena gana estos 2 estados, estaría llegando a gobernar arriba del 70% de la población a nivel nacional, más de 80 millones de personas. El PRI podría quedarse incluso solamente con un estado, que es Durango. Y esto de alguna manera cambia totalmente el mapa, las condiciones, los recursos para la operación política de la propia elección. En temas que son también medulares, por ejemplo, lo que tiene que ver con homicidios por año, para el día de hoy, el corte del día de hoy, López Obrador lleva su administración. Tendrás hijito. Lleva 148.976 homicidios dolosos. Si lo comparamos con otras administraciones, pues ya superó el total de la administración de Felipe Calderón y está muy cerca de alcanzar a la administración de Enrique Peña Nieto. Precisamente, si lo comparamos en meses, en los meses de gobierno, en 52 meses de gobierno de López Obrador, es el que supera a todos en cantidad. A estas alturas, Peña tenía 97,000 homicidios dolosos, Calderón 75,000 homicidios dolosos, Fox 43,000, es decir, las cifras sean muchísimo menores a cómo está. Y la proyección que dice que este gobierno va a terminar con una
una proyección de arriba de 210,000 homicidios dolosos. Estamos a punto de alcanzar entre el mes de abril y mayo toda la administración de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, este es un elemento que habría que tomar en cuenta, el que puede llegar a superar ya los muertos del propio. Si nos vamos a el tema de estados, de todo lo que lleva esta administración, pues tenemos algunos estados, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos el caso de estados donde han sido más de 10,000 homicidios dolosos en estos años, en estos 52 meses de administración. El caso de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, y así podríamos ir encontrando, depende de la intensidad del color azul, el número de homicidios que se van dando en otros casos. Por ejemplo, Nuevo León, que está entre 2,501 y 5,000 homicidios dolosos, y los de menos de 500, que son el caso particular de Campeche y Yucatán, que son los que tienen menores número de homicidios dolosos en la sur. Si nosotros comparamos los homicidios dolosos 2021 con 2022, vemos que hay un aumento de los homicidios en un año, en un 55% en Colima, que fue el que más aumentó, luego Nuevo León 39% y Oaxaca 35%, aumentaron en comparativo 2021-2022. Y hay 3 estados que han disminuido los homicidios dolosos de forma importante. Tabasco, menos 22%, Yucatán, menos 22%, y Tamaulipas, menos 31%. En el caso del Tabasco hay que recordar que entró como gobernador Carlos Merino, se fue Adán Augusto López Hernández. Según los reportes de Guacamaya Leaks, esta filtración de datos del ejército, el actual secretario de Seguridad Pública de Tabasco es vinculado y relacionado con el crimen organizado, lo que podría explicar esa baja, como en el mismo caso de Tamaulipas, donde se habla que el gobernador Américo Villarreal tiene una fuerte vinculación con el crimen organizado, y eso podría explicar una baja del menos 31% en este tiempo. Otro tema también medular, previo al proceso electoral, tiene que ver con los programas sociales. Los programas sociales para este año han tenido algunos un aumento más significativo que otros. Aquí estoy poniendo solamente algunos de los programas sociales en comparación con el presupuesto asignado entre un año y otro año. El programa, sin duda, que más recursos tiene, que estamos hablando de 335,000 millones de pesos, es el de adultos mayores, que tuvo un aumento del 36.6%. Las becas Benito Juárez para educación media superior, que también tiene una gran cantidad de recursos, aumentó el 5.5%. Sembrando Vida aumenta 20.3%. Las becas para el bienestar Benito Juárez, pero de educación básica, con un aumento también apenas del 1.9%. La pensión para personas con discapacidad, un aumento del 16.4%, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro de 3.1%, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que también es otro programa de becas del gobierno para el tema estudiantes, a 2.2%. En el caso de los programas sociales, el principal programa, que es el de adultos mayores, recordar que se le da a mayores de 68 años, todos son los que tienen derecho a recibir esta pensión no contributiva sin distinción de clase social por parte del Estado. Para el caso de las personas indígenas y afromexicanas es de los 65 años, y la Secretaría del Bienestar menciona que el beneficio ya es a partir de los 65 años, con un monto de bimestral de cada persona de 3,850 pesos bimestrales, lo cual es una cantidad importante de recursos. Esto que ha provocado que tengamos hoy en día 21 millones de personas que reciben programas sociales. 21 millones de los 120 millones de mexicanos. Esos 21 millones, si los efectos, según la propia estadística, marca que por lo menos tiene un efecto con 3 integrantes por familia. Entonces, esto aumenta de forma considerable, a decir que más de 50 millones de personas reciben beneficios de alguna manera de algún programa social. Esto obviamente genera situaciones como la falta de recursos para mano de obra, porque prefieren recibir su beca, su beneficio, a incluso tener algún trabajo de tipo.
Ese es otro elemento que hay que considerar en los programas sociales y cómo se están de alguna manera usando, se pueden usar con fines electorales. Al mismo tiempo tenemos 2 elecciones este año, que son elecciones para elegir gobernador. En el caso de Coahuila, se renueva también Congreso local, es una entidad que siempre ha sido gobernada por el PRI. Se dio un acuerdo político entre PRI, PAN y PRD con la candidatura de Manolo Jiménez, exalcalde de Saltillo. Morena va solo en la contienda con el senador Armando Guadiana. Ricardo Mejía, quien era el subsecretario de Seguridad Ciudadana, rompió con Morena, es ahora abanderado del PT, el Verde, Unidad Democrática de Coahuila, un partido local, postulan a Lenin Pérez, por lo tanto, están fragmentados estos partidos políticos que son bloque, y eso le da posibilidades al PRI de ganar la elección. En el caso del Estado de México, entidad que siempre ha sido gobernada por el PRI, los aspirantes son, en este caso, Delfina Gómez, que repite en el caso de la candidatura, con el apoyo ahora presidencial, después de haber sido secretaria de Educación Pública, de ser senadora, de ser superdelegada, lo que le ha dado ya 6 años distintos y acusaciones fuertes del tema de corrupción, mientras que PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México postulan a Alejandra del Moral, a la que también se le cuestiona la capacidad también para hacer el mismo asunto. Vamos a ver un choque de trenes. Movimiento Ciudadano anunció no tener candidato ni en el Estado de México ni en Coahuila, por lo tanto en el Estado de México prácticamente es un choque de trenes muy directo que se. Ante esto tenemos también en esa estrategia de la asociación adelantada, en el caso de Morena, donde hay 4 aspirantes fuertes a la candidatura presidencial. Clara Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal. En el caso de los 4 aspirantes, son gente que está entre los 59 y los 63 años, casi son de la misma edad los 4. Su entidad de origen, 2 vienen de la Ciudad de México, uno de Tabasco, otro de Zacatecas. La situación sentimental, hay 3 casados, una divorciada, qué religión practican, su pareja actual, cuántos hijos tienen, sus estudios profesionales, con cédula profesional, el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, que es la que tiene mayor estudio de estos 4. El origen político, eso es importante, el origen político voy a explicarlo en la recta final ya de esta parte. Pues salvo Claudia Sheinbaum, que proviene del PRD, los demás provienen del PRI, que han tenido militancia partidista distinta. Los 4 han sido, de alguna manera, gobernadores de sus entidades, han sido secretarios de Estado, secretarios de Estado a nivel local, o han tenido cargos de tipo local. 3 han sido legisladores. Esto es, digamos, en el caso de los aspirantes de Morena. En el caso de la oposición, ahí hay una gran cantidad de aspirantes. El otro día el presidente exageró con una lista de 42 posibles aspirantes. Lo que sí podríamos decir es que hay 20 aspirantes que de alguna manera han mostrado interés, han levantado la mano. Tenemos figuras muy diversas, desde Beatriz Paredes, Carlos Medina Plasencia, Claudio Ruiz Massieu, Damián Cepeda, Enrique de la Madrid. Estamos hablando de exgobernadores, estamos hablando de, sí, tenemos a Gustavo de Hoyos, que apenas se lanzó, este empresario expresidente de Coparmex, Ildefonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía, ahorita diputado federal, José Ángel Gurría, quien fue el secretario general de la OSD, quien fue el secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en México. Está el exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, hoy en día diputado federal, Leonardo Colosio Rojas, el alcalde de Monterrey, Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, Lili Telles, actualmente senador de la República, Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, Mancera, senador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, Samuel García, Santiago Krill, Silvano Aureoles. Es decir, por lo menos 20 aspirantes de los que han levantado la mano, de los que de alguna manera han tenido ahí algún elemento en particular. Hay algunas cosas que habría que entender de nuestro CPM. ¿Qué es el CPM? Nuestro sistema político. Hay que recordar que nuestro sistema político mexicano tiene una característica muy particular, y es que después de la Revolución Mexicana, Calles se sienta, Plutarco de las Calles se sienta con los ganadores de la Revolución, después de la muerte de Álvaro Obregón, quien había logrado la reelección como presidente, se sienta y se pone de acuerdo para la distribución del poder, dejando en claro que aquel que no cumpla con las reglas queda fuera del propio sistema político.
Y así es como se van distribuyendo el poder con el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario posteriormente. Estos elementos del propio sistema político mexicano son importantes, pero tenemos, algunos son poderes reales. Nuestras reglas no escritas del sistema político habla de que hay actores con posibilidades reales, hay instituciones con influencia en la distribución del, y que al no tener estas fuerzas, estos poderes, temporalidad, apuestan por actores, partidos y siempre por... Hay una regla no escrita del juego político en México, y es que los actores con posibilidades reales de triunfo tienen que tener la bendición de varios de estos nodos de poder y ser parte del sistema. Si no eres parte del sistema, es difícil que puedas llegar realmente a ocupar un espacio. Tienes que hacer muchos pactos al respecto. ¿Quiénes son esos actores que tienen poderes reales, para no llamarle poderes de facto, poderes reales? Los Estados Unidos, que sí tienen un papel importante por su inversión, por su cercanía, por cómo pegan. El crimen organizado, por desgracia, el crimen organizado antes negociaba con el gobierno, después pasó a palomear, y hoy en día ya vemos casos donde están poniendo a alcaldes, a gobernadores, que son parte de ellos mismos. Sí, ya hemos llegado a ese esquema. Y el crimen organizado define muchas de las cosas y es un poder real. Otro de los sindicatos es el elemento más débil que va saliendo dentro de los poderes reales. Sin embargo, todavía ante las reformas que se hicieron a los sindicatos, hay sindicatos ahora nuevos, nuevas confederaciones laborales, como la CATEM, por ejemplo, que es la que podríamos decir la CTM de los tiempos de la Cuarta Transformación, el cual tiene un poder importante en la toma de decisiones por el número de agremiados y movilización que tiene. Las iglesias, y aquí hago la distinción, antes podríamos decir que era solamente la iglesia católica, pero hoy en día hay que decir que, por ejemplo, los 14 millones de evangélicos que hay en el país, algunos de ellos agrupados, tienen un potencial de influencia importante. El presidente lo ha sabido, por eso les ha dado un juego muy particular. Y también pueden ser un actor de poder real. Otro es el sector empresarial, con las tres clasificaciones dentro del sector empresarial. Los grandes empresarios, estos grandes empresarios que manejan una gran cantidad de recursos económicos y humanos, que son punta fundamental. Luego tenemos los que son los dirigentes de las cámaras comerciales, los de los Coparmex, los que también tienen un peso económico importante, pero no son los grandes empresarios, los que están en el Consejo Empresarial, los que juegan, digamos, de forma agremiada. Y el tercera parte del sector empresarial, los pequeños empresarios, que muchos de ellos pues quedan disminuidos dentro del propio sistema, sin embargo, pueden llegar a tener una influencia local y ya lo han demostrado. Yo creo que el caso emblemático es el caso de Nuevo León, donde sin duda el Grupo Monterrey ha tenido la capacidad de poner gobernadores sin mayor. Y por último, los medios de comunicación. Los medios de comunicación también habría que clasificarlos en dos especies. Los que de alguna manera son grandes, conocen las reglas del sistema y suelen jugar con el gobierno en funciones, suelen ser gobiernistas por funciones de publicidad, por funciones de sobrevivencia. Y hoy en día podemos decir que las redes sociales, el papel de las redes sociales está teniendo un papel importante como otro poder real que puede llegar a mover el escenario, a mover todo este espectro. Por lo tanto, sí es importante mencionar que para el que quiera ganar la presidencia, no solamente tiene que ganarse la voluntad del pueblo en general, sino de los actores del sistema político mexicano, que de alguna manera queden palomeados y que tengan elementos importantes. El problema hoy en día de la oposición es que está sumamente fragmentada. Vemos a muchas gentes que han levantado la mano, algunos muy valiosos, otros no tanto. En el caso de Morena ha habido una propaganda gubernamental más la de los medios de comunicación para todo el tiempo poner los reflectores en esas famosas corcholatas a las que todo el tiempo toda la atención va a esto, generando la percepción de que ya todo está perdido y de que ya no habría absolutamente nada que hacer. Pero habría que reflexionar sobre algunos puntos importantes, que es que no todo es la presidencia. El que haya contrapesos en los congresos, en el Congreso Federal, en senadores, diputados, es un punto clave. Que en los gobiernos estatales y en los congresos locales haya contrapesos es importante.
Que los gobiernos, dentro de los órdenes de gobierno, que los gobiernos municipales tengan también una alternancia importante es fundamental. Pero hay 5 temas clave que gane, gobierne quien gobierne, están en la agenda o deberían estar en la agenda y son de suma importancia por lo que tienen las otras. La democracia, hoy en día en duda por el tema de lo que está pasando con el Plan B, la democracia y el respeto a las instituciones autónomas. No es que México sea un gran modelo democrático, pero nos ha costado trabajo ir entendiendo la importancia de la democracia. Yo diría, en énfasis de lo que dice nuestra propia doctrina social de la Iglesia, la democracia participativa como ese punto que es no solamente ir a votar, sino participar en las mejoras de la comunidad para lograr el bien. Otro tema clave es el tema de la educación, el cual estamos viendo cómo se está vulnerando, tratando de meter un fuerte contenido ideológico y partiendo dos cosas importantes. Eliminar el papel de los padres de familia como los responsables principales del proceso educativo y el otro con la formación de los educadores, modificando y tratando de manipular e imponiendo reglas que modifican los contenidos propios de los textos, que tienen su propio impacto. La seguridad, que ya mencioné, que es un tema importante para los sentimientos, por tiempo no puse, por ejemplo, la encuesta de percepción de seguridad del INEGI, la última presentada en el mes de febrero, marca que 97 de cada 100 habitantes de Fresnillo se sienten inseguros en donde viven. Y hay casos, por ejemplo, como San Pedro Garza, donde ha ido disminuyendo la percepción de buena seguridad que existía. El tema de la economía, queramos o no, la inflación, que es el impuesto a los pobres y toda la dinámica que está alrededor, también tiene afectaciones importantes en el sentido de la gente. Se da cuenta la gente que no le alcanza para la canasta básica. Empieza a generar ciertas cosas para tratar de contraponerse. Y aparte hay 3 elementos que están haciendo, por ejemplo, que hasta hace unos días el peso estuviera fuerte frente al dólar. El caso de las remesas, el caso de las tasas de interés puestas por el Banco Central, hay que decirlo, gracias al neoliberalismo, el Banco Central es un órgano autónomo que todavía se mantiene así. Si hubiera sido una política como en años anteriores, en la década de los 70, donde la política económica la imponía el gobierno federal, ahora estaríamos en una crisis económica sin ningún problema. Y el tercer elemento, la inversión directa en México, principalmente de tipo extranjera, que a pesar de los pesares de este gobierno, sigue habiendo un interés de inversión fuerte por la cercanía con Estados Unidos, con las condiciones que se otorgan todavía en temas de tipo comercial, que también hay que decirlo, ha sido gracias al modelo que se instauró en materia económica, que no es el más justo, pero es el que está. Y el tema de salud es un tema que sí debe de preocupar, porque hoy en día, después del COVID-19, se demostró que la población no está, de alguna manera, eh, eh, pasando por los mejores momentos de salud. Tiene deficiencias, tiene problemas ahí interesantes. Yo, prácticamente, para concluir, hablaría de algunos puntos urgentes para la acción, no solamente rumbo al 2024, sino yo diría de fuerza en ese sentido. Y empiezo de abajo hacia arriba. Primero es importante generar una narrativa de esperanza y unidad. Romper ese espíritu de polarización, de lucha de unos contra otros, de diferencias en ese sentido. Creo que es un momento importante para ir de alguna manera separando y entendiendo que esta nación, a pesar de sus defectos, a pesar de cómo ha ido sobreviviendo en muchas ocasiones, pues siempre ha tenido la esperanza y siempre la unidad ha sido un punto que de alguna manera nos ha fortalecido como sociedad. El otro es estar bien informados. Hoy en día vivimos esta cantidad de fake news, de la posverdad, cómo se modifica, se malinforma a la gente de muchas cosas, porque es el momento de estar bien informados, entender esta parte. Otro punto importante, ir fomentando, y esto es algo permanente, la educación cívica. Hemos perdido el sentido de la educación cívica, que tiene que ver desde los modales hasta el ver estos casos que hemos visto en días recientes, de estos bullings, por ejemplo, esta chica que murió después de una golpiza que le puso una compañera y que era más blanca que el resto de las compañeras del salón de clases, y eso provocó de alguna manera provocaba una molestia y una serie de ataques y por desgracia esta chica murió y la que atacó pues, está ya detenida ya en la frontera.
Y luego el punto importante, acabar con el abstencionismo. Se ha demostrado que entre mayor participación de la gente, hay posibilidades de mejores gobernantes o de triunfo de alternancias. Eso es algo que hay que considerar, tomar importante, la promoción para acabar con el abstencionismo. No podemos ser promotores de el pesimismo. Y ante esto un punto importante, y con esto termino, reiterar que la elección no solamente es la presidencial, que la elección es también la renovación de gobernadores, alcaldes, diputados locales, federales, que hay que seguir teniendo una cercanía muy importante con los legisladores, la importancia de los contrapesos, de entender esa propia dinámica y pues estar de alguna manera muy conscientes de la importancia que tiene no solamente el voto en los procesos electorales, sino el estar ahí presente, el estar de alguna manera exigiendo la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo recordar que nuestros funcionarios son servidores públicos, los que sirven al público y que tenemos que entender la política como el mayor acto de caridad. Por lo tanto, acompañarlos en ese proceso, no dejarlos solos. Seguimos esperando que llegue el momento del gran Tlatoani, de un gran rey que supere las cosas. Estamos en estas dinámicas en las que preferimos escoger a veces, pensamos que al elegir a un Barrabás se solucionan las cosas y al contrario se pueden ir empeorando. De esa manera yo termino mi exposición agradeciéndoles a todos el que hayan puesto la atención y quedo abierto, mi estimado Marcial. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por esta brillante exposición, muy clara, muy comprensiva de todos los elementos que están involucrados en este momento. Además, en una aproximación que nos da tiempo para reflexionar, para conocer y reflexionar, ¿no? Así es como podemos construir ciudadanía. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo de dos formas. La primera es anotándolo en el chat. La segunda es, abajo hay unos botones, hay uno que se llama reacciones y dentro de reacciones hay uno que es para levantar la mano. Comenzamos, Guillermo, ya hay una primera pregunta de parte precisamente de Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. No sé si quiere responderla. Dice, en cuanto a los problemas de los bancos y el sistema económico en el mundo, el presidente ha declarado que la economía de México está fuerte. En su opinión, sí está fuerte. Se prevé una gran problemática económica antes de las elecciones. Bueno, digo, además mencioné una embarradita ahí. Nuestra economía no está fuerte al 100%. Tiene estos errores que son errores, algunos son de percepción. El tema de la inflación termina siendo a veces un tema de percepción del consumidor, que lo que provoca es mayor miedo, y lo que hemos visto es el aumento de los precios en canasta básica de productos básicos, y esto de alguna manera pues estabiliza muchas cosas y eso genera que se vaya multiplicando ese tema. No somos ajenos a la economía mundial. Uno de los efectos de la globalización precisamente es la interconexión que tenemos con los bancos, con todo el sistema bancario y a nivel mundial y las conexiones que existen. Eh, es cierto que el tema de Estados Unidos, actualmente el tema de las crisis bancarias está empezando a tener mayores complicaciones de las que podíamos imaginar. Primero se habló de un banco, después se habló de 2, 3, 4 y ha empezado así. Y aquí lo importante que tiene que ver con cuestiones ya de geopolítica más interesantes es, por ejemplo, el retiro del recurso que apoyaba a uno de estos bancos, Arabia Saudita, quien, de ser un aliado de Estados Unidos, en tiempos recientes se ha mencionado ser ya un aliado de China por un tema pragmático y de molestia con Estados Unidos. El caso de la banca suiza, que era una de las bancas más sanas y de las cuales también están implicadas en este asunto. Y nuestra economía, a pesar de esas deficiencias, sí tiene algunos elementos. El tema de lo del tipo de cambio peso-dólar, que no es gracias a este gobierno, es por los efectos económicos que se han dado. Pero sí les puedo decir que ya desde antes se pronosticaba que no México no iba a tener un crecimiento fuerte este año. Los pronósticos que había dado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hablaban de un crecimiento muy pequeño del país. Empezó con 2.6, estaba ya en 1.8, no sé si ya creo que lo bajaron a 1.6. Estos van a aumentar con este tema de esas crisis. A lo mejor lo que no vamos a ver es una crisis de efectos inmediatos como 2008, cuando fue la crisis inmobiliaria. No vamos a ver ese tan fuerte, pero sí lo vamos a ver poco a poco con los propios
que se van a dar a fuerzas por estas dinámicas y por la sanidad de los bancos. Algo que sí podemos nosotros, de alguna manera, pues sí, decir con mucho orgullo es que nuestro sistema bancario, después de todos los problemas que vivió en el pasado, que terminaron con el tema del rescate bancario y demás, sí se han puesto ciertas condiciones importantes para el tema de los bancos. No estamos exentos, ¿eh? Podemos todavía, no podemos cantar victoria, sin embargo, creo que es un amortiguador importante lo que se ha ido haciendo en ese sentido. Y otro elemento importante dentro de nuestra propia dinámica económica es que va a haber un momento en el que las altas tasas de interés no van a aguantar. Estamos siendo testigos de cómo hay gente que ya no puede ir pagando los créditos, entonces la cartera vencida va a ir aumentando y vamos a ver algunos efectos de alguna manera de deficiencias para poder atender estos campos del tema de los créditos y demás. La gente, por lo tanto, está dejando de pedir créditos, algunos no lo están pagando, otros han dejado de pedir y eso tiene sus propios efectos. Entonces, habría que esperar, pero sí, el panorama no es el mejor en ese sentido. Y pues sí, como estamos interconectados, sí es posible que tengamos efectos en nuestra economía más fuertes de los que estaban contemplados originalmente. Muchas gracias. Marta Guerrero. Sí, maestro, muchas gracias por la presentación sumamente interesante. Yo quisiera, en su último slide, que mencionó acciones que, pues, para mayor participación, a mí me gustaría que abundara un poco en acciones concretas que nosotros podamos hacer, pues, para influir sobre estos temas, digo, más allá de las marchas. ¿Qué más como ciudadanos podemos hacer? Gracias. Yo creo que es importante informarle a los que nos rodean, hacer mucho tema de conciencia, especialmente si se tiene una participación en alguna pastoral o en algún grupo y demás, a generar la conciencia de la importancia de que incluso la propia doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la democracia participativa es el promover, el llamar a precisamente no solamente al voto, sino a ir generando comunidad. Creo que un punto importante es hacerle conciencia a la comunidad. Tenemos todavía el problema de que cuando hablamos de estos temas dentro de la Iglesia es como si estuviéramos hablando del diablo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que dejamos que los malos se controlaran la política y los buenos, por ser buenos, nos quisimos meternos a la política y estamos viendo las cosas. Habría que promover, pues desde los talleres de formación, de los talleres de la democracia, habría que ir de alguna manera generando esa conciencia, el ver, hacer acciones en conjunto para que la comunidad vaya mejorando. Por ejemplo, yo algunas cosas que siempre he recomendado es hacer atlas de los problemas que existen en la colonia, en el barrio, en la parte correspondiente a la parroquia. Ir viendo cuáles son los problemas que existen, los problemas sociales, y no solamente los problemas de infraestructura, que eso puede ser la falta de luz, o son algunos elementos básicos, que hay basura, etcétera, pero hay otros, por ejemplo, si encontramos que un problema fuerte es la drogadicción, como comunidad vamos a salir adelante para ir combatiendo de esa manera. Entonces, el ir interactuando, eso va generando de alguna manera una mayor cohesión, va fortaleciendo el tejido social de la propia comunidad. Y eso de alguna manera genera este sentido de la propia responsabilidad de la participación. Hay que entender que es un tema de responsabilidad, de corresponsabilidad, mejor dicho, que no es algo que solamente le corresponda a los gobernantes, que nos corresponde absolutamente a todos nosotros. Estar bien informados, más que a veces nos informamos del puro chisme, bueno, pues o de estas cadenas donde de repente no encontramos mayor acción. Yo creo que hay que formar mucho también en tema de educación cívica, hay que hacer talleres de formación de educación cívica. Yo me metería incluso desde el catecismo, meter algunas clases de educación cívica para entender el amor a la patria, el amor a la comunidad, el sentimiento de respeto a los distintos grupos de la sociedad, a los adultos, a los niños, etc. Creo que, brevemente he tratado de dar ahí algunas ideas, algunos tips, pero entiendo que, bueno, pues es parte del trabajo de la mesa de tesis también tener propuestas y resultados más. Gracias. Bien, a continuación, Enoc, Javier Castañeda, y luego hay dos escritas, una de Beatriz y otra de Luis Miguel. Enoc.
Nada más con una especie de comentario, incluso reflexión. Estoy de acuerdo en que el tema del plan B para mí es el punto clave de que, digo, en México hemos tenido buenos presidentes, malos presidentes, y la ventaja es de que en las próximas elecciones los podemos cambiar sin problema alguno, ¿no? Existe esa certeza de que si no nos gustó, lo vamos a cambiar, y así lo he vivido. Estuvo el PRI, estuvo el PAN, regresó el PRI, se fue a Morena. Lo que sí veo riesgoso es que no quieran o no permitan el que podamos en determinado momento poder elegir a otro gobernante. Entonces, para mí ese es un punto clave. Aquí en Nuevo León lo hemos visto, hemos estado con el PRI, nos fuimos al PAN, al Independiente, al Movimiento Ciudadano, y si no nos gusta ya veremos con quién seguirá, ¿no? Entonces, para mí sí eso es importante. Yo creo que esta charla es buena en ese sentido de ver el riesgo que caeríamos en donde perdemos ese árbitro electoral, no sé qué pueda pasar. Y otra reflexión que hago es de que trabajo en una empresa donde hay muchos venezolanos, y ellos comentan que esa historia ya la han vivido, ¿no? De todo lo que ha sucedido, y ese guión ya lo conozco, que yo creo que la única diferencia a lo que ocurrió en aquel entonces son las redes sociales, a lo mejor un poco más mayor fortaleza en las instituciones, que en aquel entonces de Hugo Chávez esas redes sociales no existían, al punto en donde ya no pueden dominar lo que ha tratado de hacer en la mañanera, de nada más manejar su propia realidad o su propio discurso. Hay una prensa y gente en la cual te muestra la otra visión, ¿no? Entonces, sí está complicado. Ojalá y aprendamos, y que el próximo presidente que venga, presidenta, pueda romper, porque creo que, bueno, este modelo no está funcionando. Pero bueno, para mí, qué bueno que se toca el plan B. Para mí sí es importantísimo. Si perdemos ese punto, difícilmente podemos rescatar como país, creo yo, ¿no? Totalmente coincido en lo expresado. El tema del árbitro electoral, no solamente el tema de las personas que integran el Consejo General, sino recordar que en el sistema de la democracia en México, la participación ciudadana es importante. Hay dos cosas que caracterizan nuestro sistema electoral que son fuertes. Uno, el que los votos los cuente la ciudadanía. Esto es algo bien valioso. Si uno lo compara con los modelos electorales, tenemos una gran ventaja. ¿Sí? Nosotros sabemos y nos pasa que cuando vamos a la casilla vemos allá a nuestro vecino contándolo. Y eso es una gran... Y la otra es el tener una gran cantidad de casillas electorales también da una certeza de que es más difícil la manipulación. Para que nos demos una idea, en promedio, los centros electorales en gran parte de América Latina suelen estar la ubicación de los centros de votación entre 20 y 30 minutos en promedio. En el caso mexicano, es de a veces 3 o 4 minutos. Tenía de una... Nos damos una idea de la infraestructura que se ha ido generando. Creo que eso es algo valioso. Siguiendo con las preguntas que están ahí colocadas, primero con la pregunta de Beatriz, que dice que a pesar de la alianza de partidos se percibe que la candidata Alejandra del Moral va sola. ¿Existe un acuerdo para ceder la gobernatura a Morena a cambio de protección de décadas de gobiernos priistas? Es un punto muy peligroso para 2024. Creo que se puede hacer. Bueno, efectivamente está ese argumento que incluso lo puso MC en su argumento de por qué no competir en las elecciones en el Estado de México de Coahuila, de que estaba todo repartido. Yo que estoy en la Ciudad de México, la cercanía que tengo en el Estado es de la banqueta de enfrente. Prácticamente puedo decir que no estoy viendo el tema de que esté ya todo arreglado. Sí veo una competencia fuerte, una lucha de, perdón la expresión, pero sí va a ser compra de votos, por desgracia, de estructuras, guerra de estructuras, va a ser un toque de trenes, se van a dar con todo, y me queda claro que sí va por esa vía. Sí, efectivamente, no hay una percepción de que los partidos estén acompañando al 100%, pero entiendo que es parte de la estrategia. El gran problema que tiene Alejandra del Moral es el PRI, y eso lo marcan las encuestas y lo marcan las posiciones en las que se muestra que la carga negativa es contra el PRI. Por eso, inteligentemente, Morena, su estrategia en narrativa de marketing electorales, ya se van, ¿no? En referencia a que ya se va el PRIAN, incluso lo ponen en sus espectaculares. ¿Por qué hacen esta referencia? Porque la marca del desgaste en ese cártel siempre ha gobernado la entidad. Por eso tratan de poner con mucho énfasis, están poniendo con mucho énfasis el tema de que ella va a vender, que ella va sola en ese sentido.
hemos sido testigos de cómo en otros estados los gobernadores han negociado su protección y los terminan haciendo embajadores o cónsules. En el caso del Mazo, sí ha habido una cercanía, un acompañamiento con el gobierno. Sin embargo, yo por lo menos en las últimas semanas he visto como que esta percepción de ya algo entregado no está al 100%. Falta algunas cosas. Y a ver, por ejemplo, ¿qué elementos tengo para decir eso? Nueva alianza que ha ido en los estados en alianza electoral con Morena y aliados. En esta elección va a la candidata PRI-PAN-PRD. Entonces eso habla de hay movimientos adentro del propio estado. Y la pregunta de Luis Miguel Hurtado dice que para las próximas elecciones, ¿qué nivel de influencia y manipulación hay ante los ciudadanos? Manejo de la ignorancia del pueblo, bombardeo de TV, redes sociales, etcétera. ¿Se tiene alguna misión? No, la verdad es que no se tiene una visión así exacta de la manipulación que puede haber de los ciudadanos. Y hay que decir que en México estamos cada vez más perfeccionando algo que Nuevo León hay que admirarles desde hace tiempo, que es el voto cruzado. Es decir, la gente reflexiona su voto de una manera más clara. No les da miedo tener alternancias de gobierno, no les da miedo votar gobernador por alguien y diputado local por otra persona, ¿no? Ya lo vimos en la última elección de gobernador, como MC no ganó ninguna diputación local y federal. Eso habla de una madurez en ese sentido. Entonces, no podemos medir exactamente cuánto es el tema de manipulación. Lo que sí es que el voto comprado o voto corporativo, un cálculo si depende de la región, varía entre un 20 y 30%. Cosa interesante, los estados del norte del país son los que tienen menos participación en procesos electorales. Los que tienen mayor participación son los estados del sur del país. ¿Por qué tienen mayor participación los del sur del país? Salvo el caso de Yucatán, que es un caso inédito, el resto es porque hay compra de votos. Y por eso hay mayor participación electoral. Yucatán ha tenido índices de participación arriba del 90% y no ha sido necesariamente con la atención económica, sino pues por un tema de participación interesante. En el caso de Nuevo León, la participación es de arriba de la mitad, es del 53% aproximadamente. Sin embargo, en algunos procesos llega a bajar hasta un 46% la participación, y esto también tiene sus propias complicaciones. Hay municipios muy participativos, especialmente los más rurales, pero los más urbanos a veces llega a haber un desprecio hacia esa parte. Habría que entender qué tanto llega a manejarse. Ahora, también hoy en día, estos fenómenos de la inteligencia artificial han demostrado que efectivamente ahora se pueden medir las emociones. Trump ya lo hizo, lo han hecho en otros gobiernos, y es posible que en el 2024 se utilice por la inteligencia artificial las emociones y las percepciones de la gente, y eso va a tener también algún efecto electoral, con Trump en el 2016. Hay una pregunta más del señor Juan Armando. Considerando el ámbito geopolítico y la dinámica de economías regionales en el mundo, en su opinión, ¿la continuidad del TEMEC es un factor importante a considerar en los candidatos a la presidencia? Sin duda, Estados Unidos ahorita está necesitado de México por prácticamente, hay tres cosas que obligan a Estados Unidos y a México a estar muy, muy de la mano. Primero es el tema migratorio, en el cual Estados Unidos necesita mucho de México para ese asunto. El segundo es todo el tema que tiene que ver con el tema comercial, los paneles de discusión del TEMEC, pero México y Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, necesita de México por el avance de China. Hay que recordar que China ha ido avanzando. China ahora tiene un acuerdo político con Rusia, y la inversión en la última década de China se ha ido hacia dos lugares del mundo, hacia África del Norte y hacia América Latina, en especial hacia Centroamérica. Esas inversiones fuertes de China es una presión que está recibiendo Estados Unidos muy fuerte, y por lo tanto, por eso tiene y fortalece el TEMEC. A veces se tiene que tragar un poco Biden los corajes que le puede generar ciertos comentarios del presidente mexicano, o algunas acciones del gobierno canadiense, pero las tiene que aguantar porque necesita el TEMEC para seguir adelante en ese sentido. Y el tercero elemento es el apoyo en política industrial, todo lo que tiene que ver con la fabricación de chips, de vehículos, de coches electrónicos, etcétera. La mano de obra y lo que le ayuda a México en ese sentido es fundamental para Estados Unidos. Por lo tanto,
se ve que la continuidad a fuerzas, esté quien esté, es un tema de necesidad muy fuerte. Se necesitan mutuamente. También hay que decirlo, que México, para poder comercializar a gran escala, necesita estar en el TEMEC y necesita ese apoyo de la política industrial que da Estados Unidos por su cercanía con todo este tema, ¿no? Ya vimos el caso de Tesla y todo lo que está generando, por ejemplo. Son casos muy concretos de cómo está interconectada esa necesidad entre ambos asuntos. Si uno revisa las ventajas de Tesla, son nuevamente la cercanía con el caso de cercanía física, pero también el ahorro de gastos. Si iba a poner la misma planta en Singapur, sí le costaba muchísimo más. Sí necesitaba, por eso. Aparte hay otro punto importante, el gran campo de consumo que puede generar México. México, nuestros 120 millones de habitantes aquí, más los 30 de allá, generan gastos y generan consumo y generan cosas, y Estados Unidos tiene conciencia de eso. Es un buen mercado, por eso no ha roto nunca con México en ese sentido comercial. Por eso creo que va a darse, y aunque hay muchas tentaciones de China, es increíble que en las reuniones del CELAC, estas reuniones de los países de América Latina, inviten como orador principal a Xi Jinping, al presidente chino, ¿no? Eso habla de que China está insistiendo. China tiene aliados temporales a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, con el tema del BRICS, este acuerdo comercial de Oriente hacia Occidente, expresamente con Brasil, con la India, con Rusia, con Irán, con Sudáfrica. Pues, hay un interés, siempre va a haber un interés por el caso mexicano, pero Estados Unidos no abandona en ese sentido. Y gane quien gane, ya lo demostró el gobierno norteamericano. Mucho hablaba de cuando si ganaba el observador que se le iban a impedir. Pues en su momento Trump lo utilizó y ahora Biden lo utiliza. Y claro que ahorita con las declaraciones sobre el tema del fentanilo y todo eso, pues en la comentocracia norteamericana, pues lo utilizan de ataque. Y habría que aquí tomar en cuenta una cosa que de repente nos vamos por el aspecto mediático. Ahorita esas declaraciones de los legisladores republicanos contra el gobierno mexicano y demás, hay que considerarlos que se dan en un entorno. En estas fechas, entre febrero y marzo, se abre la agenda legislativa en Estados Unidos. Y cuando se abre la agenda legislativa, se abren muchísimos temas. Y no necesariamente quiere decir que esos temas sean los temas de mayor interés o mayor preocupación. Son temas electorales que les preocupa a los propios legisladores para generar la propia polémica. No hay que tenerle, de alguna manera, mucha atención. Podríamos decir que son procesos que siempre se dan en la política norteamericana y que son parte de los juegos artificiales muy pertinentes. Si estuvieran gobernando los republicanos, los demócratas estarían sacando temas parecidos. Lo que quieren es que obligar a Biden a tomar definiciones porque saben las consecuencias que pueden tener sus declaraciones y acciones de Biden hacia las elecciones del 2024 en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a pasar ahora a la dinámica. Voy a poner en el chat de esta sesión de Zoom un vínculo. Por favor, hagan clic sobre ese vínculo. ¿Sí? Hagan clic sobre ese vínculo y van a entrar a una dinámica que lo vamos a ir elaborando entre todos. En la pantalla de Zoom van a ir viendo los resultados de lo que ustedes están respondiendo desde esta dinámica, ¿sí? Entonces, a través del link, repito, que les acabo de mandar, se les va a abrir un cuestionario. En ese cuestionario va a haber diversas preguntas. Ustedes vayan respondiendo y en la pantalla de Zoom van a ir viendo sus resultados y los de los demás. Vamos a comenzar. Primera parte, el problema. En la primera parte vamos a buscar a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? ¿Sí? A través del link que les mandé es como pueden contestar.
Bien. Aparecen comunicación, desinformación, corrupción, apatía, poder, participación, acción, democracia, polaridad. Muy bien. División, proactividad. Bien. A través del link que les puse en el chat, es mejor si hacen clic sobre el link que puse yo, más que anotarlo en el chat. Está muy bien que lo pongan en el chat, pero para que lo podamos ver todos y se quede registrado, ¿sí? Hagan clic sobre el link que puse en el chat, ¿no? Que empieza con www.menti.com. Muy bien, más comentarios, más aportaciones. Bien, totalitarismo, gobierno, colaboración, comunicación, participación, corrupción, conciencia. Bien, unos segundos más. Bien. Vamos a pasar a la siguiente, al siguiente reactivo todavía dentro de la parte del problema. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. ¿Qué problemas ha mostrado a la luz el ponente a través de lo expuesto? Muy bien. Vamos a ver las respuestas. Ya está. La falta de información, la polarización en la población, la falta de información, gobierno populista, problema electoral bien informados, posible crisis, panorama difícil. La necesidad de una participación informada, propuestas políticas confusas. Bien. Vamos a ver si hay alguna respuesta más. Pasamos a la siguiente. Falta de un discernimiento acerca de lo que debe continuar y lo que no. Muy bien. ¿Alguna propuesta más? Pasamos al siguiente reactivo. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Ya hemos hecho una lluvia de ideas. Ahora intentemos enfocarnos en cuál creemos que sea el problema central. Muy bien, desinformación, lucha de poder, la falta de información, desinformación, se busca el poder y no el servicio. La división, la polarización, la falta de información. Un gobierno que intenta permanecer muchos años en el poder. La desinformación, la educación cívica.
falta de cultura cívica que facilite cuestionar al gobierno en turno, desconocimiento de parte del pueblo, el destino del mismo pueblo, la lucha de poder, la información poco clara del tema y la lucha de poder, la falta de interés personal por alcanzar el bien de todos. Bien. ¿Alguna respuesta más? Carencia de conciencia política del ciudadano. Bien. Muy bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Vamos a seguir haciendo lluvia de ideas. Ahora hablemos de 3 palabras o actitudes que creen que deberían guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Si ya vimos el problema, ahora que hemos enfocado el problema, vamos a ver con qué actitudes deberíamos aproximarnos al problema. Ya sabemos cuál es el problema, cómo deberíamos de acercarnos a este problema. En formato de lluvia de ideas. 3 palabras o actitudes que creen que deberían de guiar. Bien, apertura, empatía, servicio, colaboración, humildad, cuestionar, servicio, conciencia, interés. Comunicación, cuestionar, constancia, conciencia. Bien. ¿Alguna aportación más? Honestidad, muy importante, liderazgo. Vamos a pasar a al siguiente reactivo. Ahora, criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Escriba brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Actitud crítica, compromiso de participación, muy bien. Actitud apreciativa, bien. Educar a los interesados en aprender, dar ejemplo con actitudes, gestionar con datos lo que se muestra presente, actitud de responsabilidad y participación, educación sobre temas cívicos, compasión, compromiso, interés por todos, honestidad, participación, la búsqueda del bien común bajo la premisa de tolerancia hacia las diversas opiniones y posturas, se deben gestar grupos que sean ejemplo de vida política, interés por información veraz, justicia, hablar con verdad, búsqueda de honestidad, actuar, buscar, educar. Conocer las razones por las que otros piensan distinto a mí, para tratar de entenderlas. Muy bien. Difundir información a toda la población con estrategias bien pensadas.
Bien, vamos a pasar a al siguiente reactivo. Enfoque, criterios o tesis. Ahora, describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Aquí debemos dar una sola respuesta por participante. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud o criterio fundamental para guiarnos ante este escenario que hemos pasado? Muy bien, participación, responsabilidad, amor, participación comprometida, confianza en que sí podemos mejorar como nación. Honestidad, actitud de apertura, buscar la manera de reaccionar, participación en la solución de problemas sociales, actitud de apertura, formarse para una participación consciente. El respeto y amor a nuestro país, el liderazgo y la participación activa y efectiva, luchando por el bien y la paz de todos. Compromiso responsable. Bien. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Pautas o estrategias. Ya que vimos el problema, ya que hablamos también sobre nuestras actitudes, ahora hablemos sobre cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido. Servir de puente ante la desinformación al educar, buscar información, compartir la información, generar conversación, educar y dialogar con datos sobre lo que está sucediendo, generar conciencia en la comunidad, participar en talleres y sesiones de información sobre temas electorales. Generar conciencia, honestidad en el actuar. Informarnos correctamente, tomando la información de fuentes confiables. Una vez definida la postura, soportarla con argumentos veraces, con apertura, en todo momento en las opiniones y posturas. Difundir información que plantee efectos, ventajas, importancia de participar. Contribuir con información en redes sociales, despertar el interés por este tema en nuestras comunidades.
Muy bien. Siguiente reactivo. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Educar, informar, discernir. Responsabilidad, compromiso, cuidado, proactividad, participación, activarse, motivar a informarse, participación, claridad de información, respeto, evangelizar, cuidado, promover la participación, guía, valentía. Muy bien. ¿Alguna respuesta más? Se nota responsabilidad social también. Muy bien. Pasamos al siguiente. Con esto concluimos la dinámica, ya nada más falta la evaluación. Por favor, evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Bien. Bien, un 5 también en el chat. Muchísimas gracias. Bien. Con esto terminamos la dinámica. Le cedo la palabra a Monseñor Armando para que nos pueda dar el mensaje final y la oración de despedida. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias al maestro. A lo mejor ya no sé si todavía nos acompaña, pero ahí está el maestro. Gracias, maestro Guillermo. Muchas gracias por su exposición, porque creo que la información que nos ha compartido ha sido abundante y muy certera y nos hace pensar y cumple con el objetivo de ayudar a ver cómo está el panorama en el camino de estas elecciones de 2024. Creo que para todos siempre es muy importante buscar esta información, tenerla, reflexionarla, preguntar a quien sabe, ¿verdad? Quien está más atento a estos ámbitos. Entonces, agradezco también la presencia de todos ustedes, hermanas y hermanos, en esta mesa de tesis, porque así podemos entre todos ofrecer una reflexión, pues digamos que ayude por ahí a la dirección pastoral de nuestra arquidiócesis, a Monseñor Rogelio Cabrera. Gracias por el esfuerzo de estar aquí y creo que, como ustedes lo han puesto ahí en el Mentimeter, ¿verdad? Las acciones que podamos hacer como iglesia y también en lo particular cada uno de nosotros para compartir estas mesas de tesis, compartir la información, platicar con las personas, con nuestros allegados, ¿verdad? Nuestro prójimo, es importante para que estas reflexiones no se queden solamente aquí, sino que surjan también el efecto de ser compartidas y alcanzar la conciencia que todos necesitamos. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo mes. Recordemos que es mes con mes, vamos proponiendo la mesa de tesis. Pronto les hacemos llegar la invitación y el tema y el ponente que será el próximo mes.
hagamos nuestra oración final agradeciendo al Señor y pidiendo a nuestra Madre María y también a San José su intercesión por todas nuestras familias, por todo nuestro país. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el Os doy el corazón corazón y el alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a todos. Gracias, Marcial. Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¿Qué tiene la presentación? Sí, la presentación y los resultados de la dinámica se les enviarán por correo al correo con el que se registraron a este evento. Muchísimas gracias. Gracias.